Cuando la fe se alinea con el plan divino, surgen milagros sagrados. Génesis 24:48. Revelado en la vasta y desértica tierra de Canaán, en el tercer año de Joacim, Abraham, el patriarca de la fe, se encontraba angustiado por el futuro de su único hijo, Isaac, el hijo de la promesa. Consciente del peligro que conllevaba entremezclar su linaje con las naciones paganas, convocó a su siervo más leal, Eliezer, quien había sido tratado como parte de la familia. El corazón de Eliezer, fiel y devoto, latía con determinación mientras se preparaba para cumplir la misión encomendada. Encontrar una esposa para Isaac en la tierra natal de su amo, la ciudad de Nahor. Al llegar a un pozo, símbolo de vida en medio del desierto, Eliezer, consciente de la seriedad de su tarea, se arrodilló y clamorosamente oró al Señor. «Dame, oh Jehová, un signo. La joven que ofrezca agua para mí y mis camellos, que sea la indicada». A medida que las estrellas brillaban en el vasto firmamento, las puertas de la ciudad se abrieron, revelando a una joven hermosa y noble, Rebeca. Ella llegó al pozo con un cántaro en la cabeza, y al ver a Eliezer, le ofreció agua con generosidad. Pero luego, sin titubear, llenó el cántaro una y otra vez para los camellos. Fue en ese instante que Eliezer supo que había encontrado a la elegida por Dios. Lleno de gratitud, Eliezer alabó: «Bendito seas, Dios de mi señor Abraham, porque me has guiado en este camino». Rebeca, sorprendida por el extraño, escuchó su historia y comprendió el peso de la misión que se les había encomendado. Sin embargo, en su corazón habitaba la incertidumbre de dejar todo lo que había conocido por un futuro incierto. Eliezer sintió la tensión en el aire mientras la joven consideraba su destino. ¿Será esta la decisión correcta?, se preguntaba mientras la fe chocaba con las realidades de la vida cotidiana. Las miradas de la familia de Rebeca reflejaban preocupación y amor, una lucha entre el deber y el deseo. La vida de Rebeca estaba a punto de cambiar de manera irrevocable, y Eliezer, a su lado, se aferraba a la certeza de que este viaje no era solo físico, sino un paso hacia el cumplimiento de una promesa divina. Después de recibir las bendiciones de su familia, Rebeca decidió confiar y se unió a Eliezer en su retorno a Canaán. Sin embargo, el camino era arduo y lleno de incertidumbre. El desierto se extendía ante ellos, y cada paso recordaba a Eliezer el sacrificio que estaban haciendo. En su mente, las dudas se deslizaron. ¿Y si Isaac no acepta a Rebeca? ¿Qué pasará si el plan de Dios no se cumple? Este viaje pronto se convirtió en una travesía de fe y una búsqueda de la voluntad divina, cada momento cargado con la esperanza de que lo que estaban haciendo era el propósito de Dios. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. El viaje prosiguió, y el vasto desierto reflejaba la soledad y el desafío que enfrentaban. Cada paso se sintió como un eco de la promesa de Dios, pero las dudas persistían en la mente de Eliezer. ¿Cómo respondería Isaac ante esta unión? Con el espíritu inquieto se preguntaba cómo su amado patrón recibiría a Rebeca. Con cada paso, el destino de la futura generación de Israel se entrelazaba con la fe y el propósito en el corazón de Eliezer, culminando en un encuentro que significaría mucho más de lo que jamás podría imaginar. A medida que Eliezer y Rebeca se adentraban más en el desierto, el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos dorados y anaranjados. La luz tenue ofrecía un alivio a su travesía, pero también simbolizaba la sombra de la incertidumbre que se cernía sobre sus corazones. Eliezer,
Ansioso, miró a su lado y vio a Rebeca, con su mirada fija en el horizonte, como si buscara señales divinas en el vasto paisaje que se extendía ante ellos. ¿Qué pensamientos ocupan tu mente, Rebeca?, inquirió Eliezer, deseando contribuir a calmar su inquietud. La joven giró su rostro hacia él, con una mezcla de determinación y temor en sus ojos. ¿Cómo sabré que este es el lugar donde Dios quiere que esté? ¿Dejar mi hogar, a mi familia? ¿Y si no es lo que Él ha dispuesto para mí? Eliezer sintió como el peso de sus propias dudas se unía a las de Rebeca. La fe, mi querida Rebeca, no es ausencia de miedo, sino el valor de avanzar a pesar de él. Recuerda la promesa que Dios hizo a mi señor Abraham, que su descendencia será bendecida, y si estamos en su voluntad, Él abrirá el camino hacia la realización de esa promesa. Mientras el desierto parecía cobrar vida a su alrededor, un cambio sutil ocurrió en la atmósfera. Un viento suave sopló sobre ellos, como si la creación misma susurrara la aprobación del Creador. Ambos sintieron una conexión, como si sus destinos estuvieran entrelazados por manos invisibles. Finalmente, después de días de dificultad, la visión de las colinas de Canaán apareció en el horizonte. El corazón de Eliezer latía con fuerza. La proximidad a su hogar significaba que el cumplimiento del mandato estaba cerca. Mira, Rebeca, la tierra de mi maestro se extiende ante nosotros. Pronto conocerás a Isaac. Mientras descendían hacia las llanuras, Eliezer comenzó a recordar lo que Abraham le había dicho antes de iniciar este viaje. El Señor enviará a su ángel ante ti y prosperará tu camino. Con cada paso, se aferraba a esas palabras como una promesa de que Dios había orquestado todo. Pero cuando llegaron a las afueras del campo donde esperaba Isaac, una nueva ola de inquietud inundó el corazón de Eliezer. Había un temor sutil, una pregunta que no se había atrevido a formular en voz alta. ¿Y si no se cumplen los planes de Dios? La claridad de la misión parecía nublarse con tan solo pensar en el destino ante ellos. Rebeca, percibiendo la inquietud de Eliezer, lo miró fijamente. ¿Se siente esto como el cumplimiento de una promesa, Eliezer? ¿Sabes realmente que fue el Señor quien me llevó aquí? El siervo, sintiendo la gravedad de su misión, respondió: La fe es como un hilo en la tela del tiempo. A veces no vemos cómo se tejen todos los hilos, pero el Señor es fiel en su pacto. Él ha guiado cada paso de este viaje, y si su voluntad es que seas la esposa de Isaac, entonces así será. Mientras los dos se acercaban a la cabaña, una figura se hizo visible en la distancia. Un hombre que caminaba solo en el campo. El corazón de Eliezer se aceleró al reconocer a Isaac. Él sabía que el futuro de su pueblo pendía de este momento, un momento que sería registrado en las eternidades. Pero la verdadera pregunta era: ¿qué elegiría Isaac al ver a la joven que había sido perfectamente escogida para él? Cuando se encontraron, los ojos de Isaac se encontraron con los de Rebeca. El tiempo pareció detenerse. Era un instante de revelación divina, una escena marcada por la soberanía de Dios. Sin embargo, el susurro del Espíritu seguía revelando algo más profundo. La respuesta a su futuro pende de este encuentro, y más allá de esto, se halla el plan eterno de Dios. ¿Qué secretos guardaría? ¿Y cómo se desvelaría la obra maestra del Creador en la unión de estos dos corazones? El desenlace de todo lo que había sido planeado esperaba ser revelado. La mirada de Isaac se detuvo en el rostro de Rebeca, y en ese instante, ambos sintieron la presencia de algo sublime, un eco divino que resonaba en lo más profundo de sus seres. Eliezer observó, consciente de que no era solo un encuentro entre un hombre y una mujer, sino un entrelazamiento de destinos conforme a la voluntad de Dios. La angustia que lo había perseguido se disolvió en la atmósfera cargada de significado. ¿Quién eres, joven?, preguntó Isaac, su voz reverberando con curiosidad y sorpresa. Soy Rebeca, respondió ella, su corazón latiendo intensamente. He venido para ser la esposa de quien tú buscas. El rostro de Isaac, iluminado por la luz dorada del ocaso, reflejó asombro y gozo. Rebeca, la electricidad de este momento la sentía desde lejos,
como una invitación a un futuro del que apenas comienzo a vislumbrar su promesa. ¿Has sido la elegida por el Dios de Abraham? Eliezer, sintiendo el impulso poderoso del Espíritu, se acercó y tomó las manos de ambos, reconociendo la gracia que cubría la escena. Alabado sea el Señor, el Dios de mi maestro Abraham, que ha guiado mis pasos hacia estas tierras con un propósito. La mano del Altísimo estaba en este encuentro, y tal como fue profetizado, hoy veo que su plan se despliega ante nosotros. Rebeca miró a Isaac, y por un instante sus miedos y dudas se desvanecieron. Aquel hombre que sería su esposo, emanaba una paz que parecía otorgarle valor. ¿Qué es lo que el Señor desea de nosotros? ¿Cómo es que yo, una simple mujer, he sido llamada a ser parte de algo tan grande? Isaac, sintiendo el poder de la declaración, respondió con la firmeza de un espíritu que se había sometido al propósito divino. No lo sé por completo, pero estoy convencido de que la unión entre nosotros servirá para la gloria del Dios de nuestras generaciones. Él ha prometido que nuestra linaje será como las estrellas en el cielo. ¿Estás dispuesta a caminar en fe hacia ese futuro desconocido? Rebeca, sintiendo la urgencia de la pregunta y la profundidad de la implicación, dijo con una voz firme: Estoy dispuesta. Huí de mi hogar, pero escapar es imposible ante el llamado de un Creador que promete redención y propósito. Estoy aquí no solo por mí, sino por toda nuestra estirpe. El corazón de Eliezer se llenó de gratitud al ver que los pensamientos de ambos resonaban en la misma sintonía divina. Elevando una oración silenciosa de agradecimiento, sintió que la clave de su misión estaba en el entendimiento del sacrificio y la entrega. De repente, un silencio reverencial cayó sobre ellos, como si el mismo cielo estuviera atento a la declaración que iba a ser hecha. Traeré esta bendición ante los ojos de Abraham, continuó Eliezer, y en este lugar comenzará el cumplimiento del pacto del Altísimo. Cada palabra de nuestro Dios es fiel y verdadera. La ceremonia de la unión se realizó esa misma noche, con el cielo despejado por estrellas brillantes, cada una testificando del pacto de Dios con su pueblo. Durante el banquete, las risas y los alabanzas se elevaban, convirtiéndose en un cántico que resonaría con las generaciones venideras. Sin embargo, mientras celebraban, una revelación aún más profunda comenzó a gestarse en el espíritu de Eliezer. Habría llegado el momento de la promesa de Dios, murmuró para sí mismo, oyendo con claridad los ecos de las palabras que había oído de Abraham. En este linaje el Salvador será revelado al mundo, porque en la bendición y el sacrificio de un hombre y una mujer, Dios tiene en sus manos el hilo dorado de la redención que alcanzaría a toda la humanidad. El viaje apenas comenzaba, y en el misterio de sus corazones, el propósito eterno esperaba su despliegue. ¿Qué otras maravillas haría el Señor en esta unión? ¿Y qué parte de su plan se revelaría en el futuro? La historia de la fe de Rebeca e Isaac apenas comenzaba, y el cielo guardaba los secretos del tiempo, mientras el corazón de Dios latía por su creación. Los días después de la unión de Isaac y Rebeca transcurrieron como un susurro en la brisa del desierto. La promesa de Dios sobre su linaje resonaba en cada rincón de su nuevo hogar, donde la fe de ambos se entrelazaba con las promesas que el Altísimo había hecho a Abraham, el padre de la multitud de naciones. La presencia del Espíritu Santo era palpable, llenando sus corazones con un amor que trascendía la mera atracción física. Era un amor forjado por la voluntad divina. Isaac, sintiendo la responsabilidad de guiar a su recién adquirida esposa en su camino de fe, pasaba horas meditativos en los campos alrededor de Beerseba. Las colinas onduladas, bañadas por el cálido sol, no solo eran su hogar, sino el escenario de las futuras promesas. En una de esas tardes doradas, llevándola con él para compartir su intimidad con el Creador, dijo: Rebeca, hemos sido traídos aquí para un propósito. No solo somos hijos de las promesas, somos el medio mediante el cual Dios desplegará su plan. ¿Sientes su llamado en tu corazón? Rebeca, mirando las extensiones del cielo, respondió con un susurro fervoroso: Sí, Isaac,
Siento que el Creador nos guía hacia algo grande. Hay un propósito en este amor que apenas comenzamos a descifrar. La certeza de su misión se convirtió en su mantra. Cada mañana, se levantaban para orar juntos, pidiendo dirección y entendimiento para la jornada que Dios había trazado para ellos. Sus voces elevadas se unían al sonido del viento, como un eco de las antiguas promesas que acompañaron a sus ancestros. Y así, la unión no era solo el cumplimiento de un pensamiento humano, sino la realización del deseo eterno del Altísimo. Sin embargo, en medio de sus bendiciones una sombra se cernía sobre la familia de Eliezer. Al regresar a casa, el siervo había sentido la tensión en su corazón. Al llegar a la casa de Abraham junto con Rebeca, se dio cuenta de que las circunstancias en Canaán habían cambiado. Una serie de desastres había asolado a la tierra de los cananeos. La sequía había llegado, y con ella la incertidumbre y el miedo de que la familia podría no tener suficiente. El rostro de su maestro, Abraham, se oscurecía con el peso de los años y la ansiedad por lo que pudiera venir. Eliezer se arrodilló ante Abraham, y en la intimidad de su conversación, reveló los acontecimientos que habían llevado a la unión de Isaac y Rebeca. Mi señor, vemos el cumplimiento de las promesas de Dios, pero temo que la sequía nos pueda llevar a la muerte. ¿Qué será del linaje que esperas ver florecer? Abraham, con sabiduría y serenidad, levantó la mirada hacia el cielo. Eliezer, el Dios que nos llamó no nos dejará. Así como hizo con nuestros antepasados, también está en control de esta situación. Confía en su provisión. Los días pasaron, y la desesperación comenzó a apoderarse de la situación. Rebeca, viendo la preocupación en los rostros de su nuevo hogar, sintió un llamado a la acción. Al caer la noche, se presentó ante Isaac con un plan que había estado meditando. ¿No es el mismo Dios quien proveyó a nuestros padres? Unámonos para clamar al Señor por su misericordia. Isaac consentía y juntos buscaron la protección del Altísimo en oración ferviente. Pocos sabían de que el siguiente amanecer traería consigo un giro sobrenatural. En la mañana, una ligera lluvia comenzó a caer sobre la tierra árida, agradeciendo el clamor de dos corazones fieles. Las gotas eran el reflejo de la compasión divina, un recordatorio viviente de que el Evangelio de la esperanza siempre llega a aquellos que confían en él. Rebeca y Isaac se dieron cuenta de que, aunque recién comenzaban su viaje, sus pasos estaban firmemente plantados sobre roca sólida. La lluvia trazaba un camino hacia un propósito aún más profundo y misterioso, uno que conectaba cada promesa hecha a sus ancestros con la maravillosa red de redención que se despliega ante ellos. Y así, el cielo comenzó a revelar más de los planes de Dios, mientras el corazón de la tierra recibía agua. ¿Qué más haría el Señor en su fiel compromiso? ¿Acaso había más milagros de fe que se manifestarían a medida que ellos se sumergieran más en la guía divina? La historia apenas tomaba forma, y el eco del cielo seguía resonando, listos para desplegarse ante los ojos de la humanidad. La lluvia que bañó la tierra árida de Berseba fue solo el susurro de las grandes obras que el Dios eterno se disponía a realizar. Los campos comenzaban a revivir, y la esperanza florecía en los corazones de Isaac y Rebeca. Sin embargo, mientras la naturaleza se regeneraba, aún había un reto persistente que acechaba en la sombra. Una tarde, mientras se encontraban en el campo, Rebeca miró a Isaac con una inquietud en sus ojos. Isaac, no puedo evitar sentir que la sequía que hemos enfrentado es un símbolo de algo más profundo que nos atañe. La angustia de nuestra familia no solo es por la falta de agua, sino también por la falta de fe en la provisión de Dios. Debemos prepararnos, por si Él desea hacernos partícipes de algo más grande. Isaac sintió el peso de sus palabras, y ambos se sentaron en oración, invocando la guía del Señor. Con cada súplica, su fe se fortalecía, e incluso las inquietudes comenzaron a disiparse. Aquella noche, mientras la luna llena iluminaba el horizonte, a Isaac se le presentó un sueño inquietante. Un ángel del Señor se le apareció, con una voz resonante que parecía vibrar con la gloria de lo alto. Isaac, escucha y comprende.
Así como tus ancestros fueron llamados, tú también lo eres. No temas el futuro, pues lo que está por venir será un testimonio de la fidelidad divina. Con esto, el ángel reveló una visión de su descendencia, una multitud tan numerosa como las estrellas en el cielo. No te detengas en la desesperación. El Señor tiene propósitos que van más allá de lo que puedes imaginar. Despertó en la madrugada, con el corazón palpitante y un renovado sentido de misión. Isaac buscó a Rebeca, quien lo estaba esperando con ansias. Rebeca, tuve un sueño. Un ángel del Señor me ha hablado de la grandeza de nuestro linaje. No estamos solos en esta jornada y lo que vendrá será sorprendente. La fe de Rebeca se hizo aún más sólida al escuchar las palabras de Isaac. Se dieron cuenta de que, a pesar de las dificultades, estaban siendo preparados para un destino que cambiaría no solo sus vidas, sino el rumbo de toda la nación. Sin embargo, presentaciones divinas no son siempre amables. En la aldea circundante, la noticia de la sequía y la consiguiente ayuda de Isaac y Rebeca había despertado celos. Un líder local, un hombre de dura mirada y corazón retorcido, comenzó a murmurar entre los suyos. Estos recién llegados están pidiendo más de lo que pueden ofrecer. Debemos poner fin a su alabanza y recordarles su lugar. Mientras tanto, la lluvia seguía cayendo, y la transformación del suelo se tornaba evidente. Cosechas abundantes comenzaron a brotar, y así, el milagro de la providencia divina era un testimonio ante todos. Pero la oposición también se intensificaba. Los rumores y las tensiones comenzaron a estallar, y las confrontaciones entre los hombres de Isaac y el líder local comenzaron a tomar un giro más violento. Isaac, sintiendo la presión y buscando mantener la paz, se dirigió a los líderes de la aldea. Hermanos, ¿por qué permitimos que la división brote entre nosotros? La lluvia que cae es testimonio de la generosidad de Dios. Unámonos en lugar de oponernos, pues juntos podemos prosperar en esta tierra. A medida que Isaac hablaba, el eco de la voz de Dios resonaba en su ser, y aquellos que estaban presentes comenzaron a sentirse conmovidos. Pero, en el fulgor de la reconciliación, la sombra del líder celoso se acercó, lanzando acusaciones que buscaban dividir y conquistar, y así, el plano divino se tejía más allá de cada encuentro, cada oración y cada desafío. Mientras el cielo anunciaba más bendiciones, el pueblo de Dios debía prepararse para enfrentar la prueba que vendría con la voluntad divina. La historia de Isaac y Rebeca apenas comenzaba, y con cada paso, el propósito eterno de Dios se manifestaba. ¿Acaso el Señor estaba preparando un escenario aún más asombroso que los corazones de los hombres no podrían comprender? La revelación de su plan estaba acercándose inexorablemente, dejando en suspenso el destino, mientras el pueblo comenzaba a darse cuenta que, en la búsqueda de su verdad, cada semilla de fe plantada podría florecer en un milagro glorioso. La alborada trajo consigo un nuevo despertar, iluminando el cielo y el corazón de Isaac. Las primeras luces del día indicaban que el tiempo de la presión había llegado a su punto crítico. La aldea parecía aullante, pues vibraba con un aire de opresión alimentado por celos, incertidumbre y un futuro incierto. Isaac se levantó temprano, su espíritu inquieto. El eco de las palabras del ángel aún resonaba en sus pensamientos. No temas el futuro. Mientras caminaba por los campos renovados, una visión gloriosa de su descendencia, de relaciones sanadas y comunidades prósperas le llenó de energía. No obstante, la sombra del líder local se cernía sobre él, como un nublado presagio, mientras los hombres de la aldea susurraban conspiraciones a espaldas de Isaac. Éste se dedicó a clamar al Dios de sus padres. Rebeca, al notar la ansiedad en él, se unió en oración ferviente. Oh Señor, te imploro por la guía en este tiempo de prueba. Eres el Dios que proveyó a Abraham, el que prosperó a nuestro linaje. Manifiesta tu voluntad y permite que nuestra fe no flaquee ante la adversidad. A su vez, el líder local comenzó a reunir fuerzas incitando a su gente. No permitamos que su prosperidad nos opaque. No debemos olvidar que la tierra que habitamos es nuestra por derecho.
Debemos actuar antes de que el yugo de su bendición caiga pesadamente sobre nosotros. Mientras tanto, un día, Isaac decidió invocar una reunión con los ancianos del pueblo. Hermanos, mi corazón arde por la paz. Deseo que analicemos la fecundidad de nuestras tierras y la bendición que hemos recibido. No podemos permitir que la animosidad nos consuma. Al escuchar esto, el líder local se levantó. Isaac, tú hables de paz, pero lo que traes es discordia. ¿Qué ofreces que resista nuestras tradiciones? ¿Qué valor realmente tienes aquí? El silencio se instaló en el aire, y el corazón de Isaac se aceleró. En ese mismo instante, recordó la promesa del Señor, y la firmeza de su fe se ajustó con claridad a la voluntad divina. Mi dignidad no radica en lo que poseo, sino en quien me ha llamado. Ustedes deben ver que en la unidad hay fuerza, no en la separación. Juntos podemos rendir frutos, más allá de lo que hemos conocido. La tensión podía cortarse con un cuchillo. Rebeca observó de pie, atravesada por la incertidumbre. Toda la aldea aguardaba el desenlace de aquel encuentro. Entonces, la voz de Dios resonó en la mente de Isaac. La dirección divina estaba ahí, como un faro brillante en medio de la noche oscura. Se sintió impulsado a decir: así como el pueblo de Dios se unió en tiempos de Moisés contra el faraón, debemos unirnos para enfrentar juntos las tormentas que surjan. Las palabras de Isaac viajaron a través del grupo y comenzaron a calar en los corazones de algunos, mientras otros seguían firmes en su obstinación. De repente, en medio de esta tensa atmósfera surgió un niño, pequeño y audaz, que con voz temblorosa preguntó: ¿no es él el mismo Dios que partió el mar? ¿Acaso ahora temeremos a un hombre? Los murmullos comenzaron a fluir, y un susurro de esperanza emergió, comenzando a transformar el ambiente. La chispa de la fe encendida en el corazón del niño iluminó el rostro de Isaac. Sí, hermanos. ¿Acaso no hemos sido testigos de su poder? La presencia de Dios estaba palpable, y muchos comenzaron a acordar la importancia de la unidad y fe en las promesas divinas. Pero antes de que la reconciliación pudiera cimentarse, el líder local lanzó una advertencia. No se dejen engañar, estos forasteros solo traerán desgracia. En ese momento, mientras el cielo comenzaba a oscurecerse, un rayo iluminó el firmamento, y un trueno retumbó, como si el mismo Dios estuviera hablando. Los corazones comenzaron a temblar. ¿Era un signo de la ira divina, o una señal de que el destino estaba a punto de ser revelado? Pensó Isaac. Las preguntas flotaron en el aire, creando un instante de gravedad palpable. La historia de su vida y su linaje pendía en un hilo, unido a la revelación de la voluntad de Dios que se acercaba con fuerza. Había llegado el tiempo de la decisión, y el Señor tenía un plan en curso. ¿Qué más tendría preparado para ellos dentro de esa tormenta? La revelación del propósito divino aún esperaba en el horizonte, mientras la fe de todo un pueblo se enfrentaba al desafío supremo del destino. El cielo se tornó gris, como un presagio de la tempestad que acechaba en medio de las almas. Isaac, sintiendo el peso de la mirada de todos los presentes, encontró valentía en su corazón en agitación. Escuchen, hombres de esta aldea, las tormentas no se enfrentan en soledad, sino que encontramos refugio en la unidad, en la obediencia a la voz de Dios. No debemos dejar que el miedo nos paralice. El líder local se remeció, aunque mantenía su mirada fija en Isaac. ¿Y qué te hace pensar que el Dios que dijiste adorar puede protegernos? ¿Dónde estaba él cuando la escasez nos devastó? Isaac, lleno de fervor, respondió con firmeza: nuestro Dios es el Dios de la provisión, quien nos ha sostenido aún en los momentos más oscuros. Como está escrito: he aquí, yo les envío la lluvia a su tiempo, y la tierra dará su fruto. Deuteronomio 11:14. Mirad a vuestro alrededor, mirad el horizonte, una nueva tierra está lista para florecer en medio de esta aridez, solo si tenemos fe y valor de unirnos. Un murmullo recorre a los ancianos y hombres valientes, mientras algunas mujeres miraban con respeto, casi reverencia.
La voz del niño que había hablado antes resonaba en sus corazones, recordándoles que en tiempos de angustia, el Señor siempre ha estado presente. Pero la lucha interna entre la fe y la duda aún ardía en sus corazones. De repente el trueno retumbó nuevamente, más fuerte y vibrante como si el cielo mismo le respondía a la situación. Isaac sintió que la tensión en el aire se transformaba en energía, y en aquel momento, recordó lo que el ángel le había revelado. Dios ha prometido que mi linaje será bendecido, que la tierra será floreciente. No he venido a tomar, sino a compartir. Juntos prosperaremos, ya que como familia, vamos a edificar una nueva era en esta región. Las bases del temor empezaron a desmoronarse, y algunos de los ancianos comenzaron a murmurar con esperanza. Quizás sea el momento de dejar atrás el pasado, dijo uno de ellos, su voz temblando. Pero el líder local no se rindió tan fácilmente. Se volvió hacia el grupo alzando su voz con desafío. ¿Y si fallamos? ¿Y si el Dios de Isaac se vuelve en nuestra contra? Un silencio sombrío se apoderó de la asamblea. Isaac, sintiendo que el momento podría escapársele, levantó sus manos, implorando a Dios por una señal. Y justo entonces, un pájaro sobrevoló la reunión y comenzó a cantar. Un canto dulce y prolongado, llenando el aire tenso de la aldea. Varias miradas se volvieron hacia el cielo, y como si la naturaleza misma se expresara a favor de Isaac, un rayo de luz atravesó las nubes, iluminando el rostro de aquellos presentes. «Este es un llamado, hermanos», dijo Isaac con la voz llena de emoción. «No solo es mi esfuerzo, sino el esfuerzo de todos nosotros que cambiará el curso de nuestro destino». Mientras las palabras de Isaac retumbaban en las mentes y corazones de su gente, un antiguo anciano, que había permanecido en silencio, finalmente habló. «Hemos olvidado que nuestro Dios es más grande que nuestras luchas. Así como los muros de Jericó cayeron con un canto, nosotros también podemos ser liberados con fe y unidad». Las palabras de ese sabio resonaron como un eco de lo que Dios había hecho por su pueblo a través de la historia. Los corazones empezaron a inflamarse, y un clamor de unión se alzó en la asamblea. «Juntos, preparémonos para la cosecha». Isaac sintió que la carga en su pecho comenzaba a aligerarse, pues la voluntad de Dios se manifestaba ante él. Pero aún quedaba una sombra en su corazón, un eco de advertencia sobre las palabras del líder local que temía a la bendición. ¿Acaso la fe podría realmente cambiar el destino? ¿O el peligro que acechaba era demasiado grande? En ese instante, el cielo se oscureció una vez más y una voz firme resonó en el viento. «Mi pueblo, ¿creerán en el milagro que tengo preparado para ustedes?» Las palabras reverberaron como una promesa, y un profundo silencio se abatió sobre la aldea, capturando la atención de todos. Isaac sintió que un nuevo horizonte estaba por abrirse. La historia de su vida y su linaje se entrelazaba con el eterno propósito de Dios, y la revelación de su plan estaba próxima a hacerse visible. ¿Qué milagro aguardaba más allá de la fe y la unidad de su pueblo? La atmósfera se tornó eléctrica, como si el mismo cielo esperara la respuesta de la gente reunida. Isaac, con el espíritu encendido por la promesa divina, se adelantó ante su comunidad. «No temáis, pues el Dios que nos ha llamado no es solamente un guardián en la distancia. Él está aquí entre nosotros listo para derramar sus bendiciones». Los rostros se iluminaban con la chispa de la esperanza. En las miradas temerosas, Isaac comenzó a ver un destello de resistencia. El anciano que había hablado antes se inclinó más cerca de sus compañeros, susurrando palabras de fe. «Si hemos de caer en el abismo, que sea por seguir al Dios que prometió. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo». Salmo 23:4. «Tú les has traído una luz, Isaac», dijo otro con voz vibrante de determinación. «Quizá nuestras dudas son solo sombras ante la luz de la fe. Si un viento de fe puede llenarnos, entonces, ¿quién podrá detenernos?» A medida que la emoción crecía, el líder local, a pesar de su propia lucha interna, empezó a vislumbrar la posibilidad de un cambio. «¿Y si hay una salida?
¿Qué debemos hacer para que este Dios esté con nosotros? La pregunta más esencial es, ¿cómo unimos nuestros corazones y manos hacia el cielo? Isaac, en profunda reflexión, recordó los pasos que le habían sido dados en visiones. Debemos unirnos en oración y ayuno, como lo hicieron nuestros ancestros, tan solo como aquella vez en que Moisés levantó sus manos, y el pueblo encontró victoria sobre sus enemigos. Hoy, levantemos nuestras manos hacia el Altísimo. Aún con el peso del miedo en su corazón, la aldea comenzó a murmurar a una sola voz, como un río que empieza a fluir. Proclamaremos un día de oración, nos entregaremos a Dios, y le entregaremos nuestras cargas. Si Él tiene un plan, lo conoceremos en su presencia. Isaac se sintió impulsado por la fe colectiva que lo rodeaba, cada palabra resonando profundamente dentro de él. Es en la rendición donde hallamos fuerza. Saldremos este día, no como un pueblo dividido, sino como una familia, escogiendo creer que en cada llanto, en cada clamor, hay una respuesta en camino. Los presentes comenzaron a elevar sus voces, un clamor por intervención y perdón. La alabanza ascendía, desatando un torrente de oración que llenaba el aire. Se unieron en un solo cuerpo y espíritu, un acto de entrega total en las manos del Creador. De repente, un viento suave sopló sobre ellos, envolviendo a la multitud en una cálida brisa que parecía llevar consigo sus ansias y anhelos. En ese mismo momento, un destello resplandeció entre las nubes, y la voz que había resonado en el viento volvió a hablar con gran claridad. He aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él, y cenaré con él, y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Isaac sintió que el poder de aquella promesa comenzaba a revelarse. Santidad y unidad, eso es lo que Dios exige. Podemos ser un pueblo transformado, guiado por los caminos de su pacto. Pero ¿estás listo, pueblo? ¿Estás dispuesto a seguir a un Dios que no será solo un nombre en nuestros labios, sino una realidad en nuestras vidas? Mientras la multitud gesticulaba a favor de una promesa renovada, algo profundo palpitaba en sus corazones. La verdad era innegable. En cada suceso, había un propósito divino en desarrollo. Sin embargo, en el interior de su espíritu, Isaac sabía que no habían terminado. Una pregunta persistía, un anhelo de conocer la totalidad del propósito. ¿Qué sacrificio debemos llevar a cabo para entrar en el corazón de esta revelación? ¿Qué milagro aguardará al pueblo que elige seguir su voz? Los ojos de la comunidad se llenaron de anticipación, esperando la respuesta divina. En el aire flotaba un sentido de significancia, que algo mayor que ellos estaba a punto de ser revelado. El cielo, que había sido amenazante, ahora parecía inclinarse, preparado para abrirse en grande y mostrar el plan soberano de Dios. Las nubes comenzaron a moverse lentamente, como si el cielo mismo estuviese respondiendo a las súplicas del pueblo. Isaac miró hacia arriba. El brillo de aquella luz, que parecía descender, estaba impregnado de una divinidad palpable. Su corazón latía con fuerza, sabiendo que en ese momento de rendición, la comunidad podría estar al borde de un cambio trascendental. Oh Dios de nuestros padres, hemos venido ante ti despojados de nuestro orgullo y temor. Enséñanos el camino, clamó Isaac, su voz resonando con fervor entre la multitud. Esta es nuestra hora de reconciliación y de fe. Las palabras del joven líder calaron hondo en el corazón de la comunidad. Uno a uno, los presentes, junto a sus familias, comenzaron a elevarse en oración ferviente. La pasión espiritual era como un fuego que ardía. Las manos se levantaban, y en ese esfuerzo colectivo, el viento soplaba con más fuerza, llevando consigo un sonido como el de aguas que corrían. Entonces, como respuesta a su clamor, el cielo se oscureció repentinamente, y un retumbar de truenos resonó a lo lejos. Temor y asombro llenaron el aire, pero en medio de ese despertar violento, un hombre se destacó entre la multitud. Era Eliezer, el siervo de Abraham, quien había sido enviado con un propósito divino en su corazón. ¿Qué es lo que hace este pueblo reunido? ¿Por qué claman al cielo?, preguntó Eliezer con seriedad,
sabiendo que había llegado en un momento crítico. Isaac, sorprendido de verlo, sintió que su llegada no era una mera coincidencia. «Ven, Eliezer», lo llamó Isaac. «Estamos pidiendo a nuestro Dios que nos muestre su plan. Anhelamos entender el sacrificio que debemos hacer. ¿Acaso tú no has sido testigo de la fe que nos une, Eliezer?» Con sabiduría forjada en años de servir al Dios de Abraham, asintió, comprendiendo la gravedad de su presencia. «He sido enviado para un propósito. Hace mucho mi amo, Abraham, distrajo a su hijo de su dolor y le mostró la grandeza del sacrificio. Ahora, la ofrenda que se anhela es de entrega y unión, para que Dios nos hable a través de nuestras acciones, no solo de nuestras palabras». Mientras Eliezer hablaba, el coloso de sus recuerdos, el sacrificio de Isaac, se instalaba en la mente colectiva. «Él es el Dios que provee», continuó Eliezer. «Contemplad a su siervo, Abraham, poniendo su fe en el Señor. El sacrificio del pasado nos da el camino a la promesa del futuro». Isaac, emocionado, comenzó a recordar las palabras que su propio padre le había compartido. «La fe es nuestra herencia. Debemos estar dispuestos como nuestro padre Abraham a ofrecer lo más precioso que tenemos». Los corazones en la multitud ahora ardían con una claridad renovada. «Sí, podemos clamar a Dios y ser su pueblo de pacto», exclamó uno de los ancianos. «Si nos unimos en profunda entrega, quizás nuestras oraciones sean la llave que abra los cielos». Entonces, con un acuerdo silencioso pero poderoso, la comunidad comenzó a confesar juntos sus cargas y a ofrecer verdaderos sacrificios de arrepentimiento y unidad. Como un solo ser, proclamaron: «Dios, estamos dispuestos a ser instrumentos de tu paz y propósitos. Manifiesta tu gloria entre nosotros». De repente, el estruendo de los truenos fue sustituido por un silencio profundo, un silencio que cargaba el peso de la expectativa. Mientras los ojos de la multitud estaban fijos en el cielo, una luz resplandeciente comenzó a descender, envolviendo a Isaac y a Eliezer. En el apogeo de esa experiencia divina, una voz resonó una vez más. «He aquí, tu oración ha sido escuchada. En la búsqueda de la entrega, descubriste el poder de la unidad, y en la unidad, revelaré mi plan para vosotros». Isaac sintió que cada fibra de su ser respondía a aquella voz. «¿Qué es entonces, oh Señor, lo que has dispuesto para nosotros? ¿Cuál es el camino que debemos seguir?» Las palabras quedaron suspendidas en el aire, y así, la comunidad, con una mezcla de fe y temor, aguardó la revelación que cambiaría sus vidas para siempre, mientras un nuevo misterio divino comenzaba a ser desvelado. Los días que siguieron a la revelación fueron de fervorosa expectación en la aldea de Berseba. Isaac y su comunidad esperaban señales del cielo que confirmarían la promesa divina que se había desatado en medio de su clamor. Un sentido renovado de unidad y propósito había surgido entre ellos, como un río que fluye con vida, y cada corazón latía al unísono con el deseo de seguir la dirección de Dios. El viento soplaba suavemente, llevando consigo la fragancia de las flores que comenzaban a brotar en la tierra regenerada. Mientras caminaba por los campos, Isaac escuchaba el murmullo de la naturaleza. Un eco que parecía repetir las verdades que habías recibido. «El Dios de Abraham, el Dios que provee», susurraban los campos. Y en cada ondulación de la brisa, sentía la dulce promesa de las bendiciones que estaban por venir. Rebeca, sintiendo el ardor de la pasión y el deseo de servir junto a su esposo, se unió a él en oraciones diarias. «Isaac, no puedo dejar de pensar en lo que el Señor nos ha llamado a realizar. Nuestra comunidad, nuestra familia, tiene sed de respuesta. Necesitamos guiarlos en este camino que se abre ante nosotros», expresó, con una ferviente resolución que iluminaba su rostro. Isaac asintió, admirando la devoción de Rebeca. «Tienes razón, amada. Este es un tiempo de acción. Si el Señor ha prometido prosperidad, debemos prepararnos para recibirla. Debemos hacer alianzas y establecer prácticas que fortalezcan nuestra fe y nuestro hogar.
decidieron convocar a los ancianos de la aldea para que se reunieran en una asamblea. Querían hablarles sobre su compromiso renovado y el anhelo de ver una manifestación de la gloria de Dios en sus vidas. Cuando llegaron al lugar de encuentro, el ambiente se cargó de una anticipación palpante. La voz de Isaac resonó con firmeza. Hermanos y hermanas, hemos sido testigos de una revelación poderosa. Juntos, debemos levantarnos en unidad y preparar nuestros corazones para lo que está por venir. En medio de la reunión, Eliezer, que había estado escuchando atentamente, se levantó y dijo: Recuerden lo que el Señor le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 12:3. Nuestra comunidad está llamada a ser una luz en medio de la oscuridad. Pero para que esto ocurra, debemos vivir cada día como un sacrificio vivo ante Dios. La asamblea resonó con su aprobación, y las voces empezaron a entrelazarse en un clamor de alabanza. Amén, exclamaban, y un sentido de propósito renovado llenó sus corazones. Sin embargo, en el fondo de cada uno, había un susurro de inquietud. Aún así, el deseo de seguir al Señor era mayor que cualquier duda que pudieran albergar. Finalmente, después de días de búsqueda, llegó un mensajero de tierras lejanas, trayendo noticias que estremecieron a la comunidad. La sequía ha afectado no solo a esta región, sino también a otras tierras. Muchos han comenzado a buscar a los bendecidos por el Dios de la provisión, deseando comerciar y establecer relaciones. Se habla de su prosperidad y de la lluvia que ha caído sobre sus campos. Los murmullos de emoción refulgieron en la asamblea. ¿Podría ser que Dios mismo esté preparándonos no solo para recibir, sino también para compartir y bendecir a otros?, se preguntó uno de los ancianos. Isaac, sintiendo la claridad del propósito, respondió: sí, y debemos estar listos. Este es nuestro momento de demostrar que hemos creído en su palabra. En cada acción, en cada trato, llevaremos su nombre, proclamaremos su gloria. Seremos un pueblo de luz en tiempos de oscuridad. Así, sus corazones se unieron no solo para llenar sus propias aguas, sino para extender generosidad a quienes los rodeaban. El proyecto de plantar campos para compartir la abundancia fue sellado con un propósito divino. Las manos se extendieron en cooperación, y juntos comenzaron a trabajar la tierra, sabiendo que en cada semilla que sembraban, había una declaración de fe en el Dios que había prometido vida y abundancia. Mientras tanto, las sombras del líder local aún rodeaban sus corazones. La resistencia que podía surgir en el futuro era un tema recurrente, algo que Isaac y Rebeca trataban de enfrentar con fe, pero siempre recordando el desafío que acechaba. La fe no siempre es fácil, amada, decía Isaac. Debemos ser firmes y no permitir que el temor nos desvíe de nuestro propósito divino. Los días avanzaron, y la prosperidad comenzó a florecer en Berseba. La comunidad alimentaba la esperanza de que al unir sus corazones, vislumbraban la promesa que Dios tenía reservada para ellos. Sin embargo, un nuevo giro se estaba gestando. Un espíritu de celos y envidia comenzaba a surgir, especialmente en el corazón del líder local. Aquel célebre adversario no veía con buenos ojos que la prosperidad de Isaac y su gente erosionara su propio poder e influencia. Una noche, justo cuando el cielo se despejaba, un susurro comenzó a dispersarse entre los habitantes de la aldea. Isaac está tomando demasiado. ¿Por qué deberíamos compartir nuestras tierras con aquellos que han llegado a nuestra comunidad? Rebeca, al escuchar rumores, se preocupó por la seguridad de su esposo y su hogar. En medio de sus noches de oración, sentía que lo que estaban construyendo podría ser amenazado por fuerzas ocultas. Isaac, debemos ser sabios y astutos. La bondad y la fe no siempre son bien recibidas. A veces, los enemigos son más sutiles de lo que pensamos. Isaac cargó con la solemnidad de cada palabra y reconoció la verdad detrás del ataque del adversario. Tienes razón, Rebeca. No debemos descuidar nuestra vigilancia, pero confiamos que el mismo Dios que nos lida también ha inducido este cambio. Él nos protegerá. Y así,
Continuaron en su trabajo, sabiendo que, aunque había murmullos, había un Dios protector en movimiento. Estaban preparando su tierra no solo para ellos, sino para ser un faro de esperanza para aquellos que buscaban al Dios de la provisión. Mientras tanto, el cielo seguía guardando algo asombroso, un mensaje divino que pronto se revelaría. ¿Quién se atrevería a desafiar al pueblo de Dios? ¿Y qué nuevas maravillas prepararían en su nombre? La historia de fe estaba aún en su punto de inflexión, tejiendo más misterios que esperaban ser develados, mientras los hilos de cada vida se entrelazaban en la vasta red del plan eterno de Dios.